Eh, ¿Se me escucha bien? Sí, que se escucha muy bien. Ok. Entonces, ahora vamos a ver lo mismo que hemos visto en el discreto, pero para algo continuo, ¿ya? Entonces, los estados van a seguir siendo discretos, ¿ya? Nos encontramos en un estado on, off, ¿ok? Pero ahora, en el de dónde vamos a partir va a ser algo continuo, no va a ser discreto, ¿ya? Habíamos hablado de cuando había saltos entre transiciones, había cierta probabilidad. La probabilidad de pasar en un tiempo después al estado I cuando estábamos en el estado J, ¿no? Eso lo habíamos llamado en el discreto. ¿Qué letra hemos utilizado? Creo que P de IJ, ¿no? Creo que era algo así en el discreto, ¿ya? Ahora vamos a utilizar lo que vendría a ser lambdas, ¿ya? Lambdas y J, ¿ya? Pero este lambda y J no me da una probabilidad como tal, sino como un rate de probabilidad, ya una velocidad, una tasa de probabilidad, ya. La probabilidad como tal va a ser esta tasa, este rate, por el tiempo pequeño delta t que estoy analizando. Ya repito, entonces, esto de acá ya no va a estar dado por un PIJ, sino por una tasa de probabilidad multiplicado por el pequeño delta t tiempo que estamos tomando. O sea, acá ya no es t más 1, ¿no? Ya no es un t más 1 discreto, sino t más 1 diferencial de t. Tac, 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 tac. Bueno, es lo que acabo de explicar. Paf. Y tenemos el mismo tipo de diagramas, interacción entre estados, ¿ya? Acá ya no colocamos cuando nos quedamos en el mismo estado, ¿ya? Para simplificar, cuando hablamos en continuo vamos a decidir y de ya no colocar esta transición de quedarnos en el mismo, está ahí como implícito, está como detrás. Ahora, ¿cuánto va a ser? Vamos a también definir lo mismo, ¿ya? La probabilidad de estar en el estado I, es decir, la probabilidad de que nuestra variable random esté en cierto estado, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuánto es la probabilidad de estar en el estado 5 en un tiempo t más delta t? Entonces, estoy en este 5. ¿Cuánto podría estar ahí en un tiempo después? Va a ser igual, justo desaparecido, ya. Va a ser igual a la probabilidad. Voy a empezar acá, ¿ya? Lambda, ok, esto es un delta t por si acaso, algo así. Va a ser igual a lambda 5,2, ¿ya? A la 5,2, que es, que lo veríamos acá, lambda 5,2, multiplicado por delta t, eso me va a dar la probabilidad de dar este salto, ¿ya? Multiplicado por la probabilidad de estar en el estado 2. Entonces, la probabilidad de dar este salto es lambda 5,2 por delta t, multiplicado por la probabilidad de estar en el estado 2, más la probabilidad de dar el salto de 3 a 5. Entonces, acá hay un lambda 5,3 que es el rate de probabilidad para dar el salto de 3 a 5, multiplicado por delta t me da la probabilidad como tal, multiplicado por la probabilidad de encontrarme en el estado 3, ¿no? Como si no estoy en el estado 3 no sirve de nada, ¿no? Entonces, la misma estructura que hemos visto en el caso discreto, más esta parte de acá, que va a ser lambda cuando hago el salto de 6 a 5, lambda de 6 a 5, cuando multiplico por delta t, me da la probabilidad como tal de dar el salto, multiplicado por la probabilidad de que me encontraba previamente en tiempo t, me encontraba en el estado 6.
Y quiero saber cuánto va a ser la probabilidad cuando me encuentro temas delta t, un delta t después, ¿ya? Y lo mismo cuando hago el análisis a partir de 7, ¿ya? A esto, ¿qué tengo que sumar? A esto tengo que sumar la probabilidad de que estaba acá y me quedo acá, ¿no? Entonces, eso que les había dicho que está ahí intrínseco, tac, que decido no escribirlo. Ya está ahí intrínseco, decido escribirlo. Eso, ¿qué va a ser? Pues va a ser un número que sabemos que la probabilidad de todos los que entran tiene que ser 1. Entonces, este número de acá va a ser 1 menos la probabilidad de todos los demás. Eh, reexplico. Esto va a ser 1 menos la probabilidad de todo lo que pueda ser en salida. Cuando yo estoy en el estado 5, hay cierta probabilidad para que me vaya al 4. Hay cierta probabilidad para que me vaya al 2. Hay cierta probabilidad para que me vaya al 6. Hay cierta probabilidad, eso es todo. ¿Ok? Entonces, la suma de todas estas flechas plomas, cuando haga la transición a partir de 5 y que quedo en 5 también, es 1. Por lo tanto, la probabilidad de solo estito va a ser 1 menos la probabilidad 6,5, probabilidad 6,5, menos la probabilidad 4,5, 4,5, menos la probabilidad 2,5, 2,5. ¿Ok? Entonces, escribo de esa manera. ¿Ok? Y todo eso multiplicado por la probabilidad de estar en 5 un tiempo antes. ¿Ya? Entonces, la misma estructura que hemos hecho en el discreto. Hay algunas variables que cambian, nada más. Tenemos esto que había dicho previamente. Lo único que hago acá es este pi 5 lo multiplico por este 1, ¿ya? Entonces me queda acá aparte, ¿ya? Y acá factorizo todo lo demás, ¿ok? Y a este término de acá vamos a utilizar una variable, ¿ya? Ok, primero hagamos esto. Este término de acá pasa a restar. Esto de acá va a pasar a restar. Fíjense, esto menos esto, ¿ya? Voy a fabricar lo siguiente. Pi de 5 de t más delta t. Esto va a pasar a restar. Menos pi de 5t. Y voy a hacer, fíjense, todos a la izquierda, a la derecha tienen un delta t. Ese delta t lo voy a pasar a dividir. ¿Ok? Entonces esto pasa a restar. Estos delta t's pasan a dividir. Y voy a tener que esta expresión es igual a esto más esto. Es igual a esto más esto. ¿Ok? Solo estoy haciendo esas operaciones. Y cuando yo hago el límite, cuando delta t tiende a 0, veo que esto de acá es simplemente la definición de la derivada. Entonces así obtengo la siguiente ecuación. Como última simplificación, a todo esto de acá le voy a llamar algo. A todo esto de acá le voy a llamar lambda 5,5. Pero ojo, solamente por conveniencia en la escritura, para reducir la escritura. Lambda de 5,5 no significa la probabilidad de quedarme acá. No. ¿Ya? La probabilidad de quedarme ahí era 1 menos todo esto. ¿Ya? Simplemente por conveniencia, porque no tengo esta letra, 5,5 escrita, entonces la puedo utilizar.
voy a utilizar. Lambda 5,5 es la suma del negativo de las sumas de probabilidades de salida a partir de 5. Veo todo lo que sale a partir de 5, lo sumo y el negativo es lambda 5,5. Solo notación. Y utilizando esa notación, pues me queda esto de acá. ¿Ya? La derivada de la probabilidad de estar en 5 es igual a lambda 5,5 por la probabilidad de que estaba en 5 más lambda 5,2, es decir, llegar a 5 a partir de 2 por la probabilidad de 2 de t, más la probabilidad 5,3, que es el rate de probabilidad de llegar a 5 a partir de 3 por la probabilidad de que estaba en 3, más base, etc. Tenemos esa nueva estructura, parecida a la anterior, pero no del todo igual. Entonces, ojo, pi i de t sigue siendo esto, no cambia. Lambda i, ya, lambda 5,5 es todo esto, ya, es el negativo de la sumatoria, es solamente notación por conveniencia, ¿ok? No hay que confundir. Y una vez que tenemos esa notación por conveniencia, tenemos que la derivada de pi i de t es esta sumatoria, y esa sumatoria la podemos simplificar de esta manera. Y no nos olvidemos la normalización, que la sumatoria de todas las probabilidades de todos los estados en cualquier tiempo tiene que darme 1, ¿no? En cualquier tiempo, la probabilidad de estar en 2 o en 3 o en 5 o en 4, la suma me da 1. En algún lugar tengo que estar, sí o sí. Esto de acá lo podemos escribir de manera matricial. Definimos un lambda mayúscula, que va a ser la matriz, lambda 1,1, lambda 2,1, lambda 2, igual que hemos hecho con el discreto. Y vemos que también decimos entonces pi de t, perdón, la derivada de pi de t va a ser una matriz columna que va a ser la derivada de pi 1. Un momentito. La derivada de pi 1, sí. Derivada de pi 1 de t, derivada de estar en el estado 2 del tiempo, tac, 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 hasta el estado que estemos. ¿Ok? Y si tenemos la matriz pi de t, que va a ser simplemente pi 1 de t, pi 2 de t, pi n de t, ¿ya? Entonces, si tengo esta matriz, tengo este vector columna, toda esa relación se reduce a esta ecuación matricial. Esta matriz, este vector columna es igual a toda esta matriz multiplicado este vector columna. Si nosotros hacemos esa multiplicación, nos va a dar esta ecuación, ¿ok? Más la otra ecuación para 4, más la otra ecuación para 3, más la otra ecuación para 2, etcétera, etcétera. ¿Ya? Igual que en el lado discreto. Si el concepto discreto lo han entendido bien, esto no es nada diferente. Hay algunas cositas diferentes que ya las he explicado, pero después es muy parecido. Algo que hay que remarcar es que la sumatoria de las columnas en el discreto, ¿cuánto daba? ¿Quién se recuerda? Lo que hemos hecho ayer. Cuando hemos hecho lo discreto, las columnas era la sumatoria de todas las salidas de probabilidad y nos daba 1, ¿ya? Acá no nos va a dar 1. Esto de acá es, ¿cuánto nos da la sumatoria de las columnas? No nos va a dar 1 porque esto de acá está definido de otra manera. Ya este lambda 1,1 es una definición por conveniencia, que es 1 menos algunos lambdas, ¿ya? Mentira, no 1 menos, es menos algunos lambdas, ¿ya? Y si nosotros hacemos el análisis respectivo, veríamos que la sumatoria de todo eso nos va a dar 0, ya se anula, no nos da 1. Inge, perdón, eso justo iba a preguntar. Entonces puede que nos dé algún valor negativo, ¿no? No solamente negativo o positivo, sino nos va a dar 0, siempre. ¿Ya? Sí. Hacemos en detalle esta sumatoria, si analizamos lambda 1,1, los lambda 5,5 y viene de esta concepción. Si esta concepción lo reemplazamos
y lo metemos y sumamos con los otros, vemos que se van a anular. Entonces nos da 0, ¿ya? Nos da 0. Y luego vemos que, bueno, acá ya un poco análisis matricial un poco más avanzado, veríamos que una manera de encontrar, habíamos hecho por recurrencia, ¿verdad? Con el discreto. Acá sería resolver una ecuación diferencial matricial. Resolviendo esa ecuación diferencial matricial, encontraríamos que pi de t sería e a la lambda, ¿ya? E a la elevado a esta matriz t, pi de 0, ¿ya? Entonces, son conceptos matriciales. No voy a detallar. Si no entienden esta parte, no es muy grave. Pero esto es el equivalente. Si no me equivoco, habíamos visto que pi de t en el discreto era la matriz p elevada a la t por el vector columna inicial. Esto de acá habíamos visto en el discreto. Y que era más o menos entendible y se entendía con el video que les he pasado. Y el equivalente sería esto de acá, ¿ya? Pero no es muy importante si es que no lo entienden. Lo que sí es importante es el steady state. El steady state acá, ¿qué ecuación sacamos? Esto sí quisiera que alguien visualice. Stephanie participó por el chat, anotaré. ¿Dónde estábamos? Tac, tac, tac. De esta ecuación, cuando digo steady state, las probabilidades se estabilizan. En el contexto discreto habíamos dicho que pi de 1, por ejemplo, en un tiempo después, va a ser prácticamente pi de t anterior, cuando t se fue al infinito, cuando estoy en el estado estable. ¿Verdad? Esto habíamos visto. Acá, ¿qué vendría a ser lo equivalente? Si la probabilidad se estabilizó acá, o en esta ecuación, ¿qué podemos decir? ¿Qué cosa resalta? ¿Nadie visualiza? Si la probabilidad se estabilizó, no hay cambio en la probabilidad. Y la derivada de algo que no está cambiando, ¿cuánto es? ¿Nadie me está siguiendo o nadie quiere participar? Si me estabilicé en la probabilidad, ya no hay cambio. Por lo tanto, en un steady state, diríamos que su derivada es 0. La derivada de algo que no está cambiando, la derivada de algo que es constante es 0. ¿Ok? Entonces tendríamos que acá teníamos la derivada de pi, sí, esto es la derivada, esta sumatoria es la derivada de pi j respecto del tiempo, pero en el tiempo, en el steady state, en el tiempo infinito, pi i de t ya no cambia, pi i de t es constante, la derivada de algo constante es 0. ¿Ya? Y seguimos con la ecuación normal de normalización y tendríamos lo que, ¿no? Acá 0 es igual a lambda pi en forma matricial. ¿Ya? Entonces pi se estabiliza, ¿ok? La derivada de pi de cualquiera de ellas es 0. Y tenemos la ecuación, esta ecuación de manera matricial y esta es la sumatoria de los pi en cualquier tiempo, sí tiene que dar 1. Para terminar, si esto vemos mañana, para terminar, no intenten no dibujar un loop en sí mismo para no confundir, ¿ya? Y no olviden que lambda i no es simplemente notación, ¿ya? Es simplemente notación. No significa la probabilidad de volver acá. Significa otra cosa. Es el negativo de las probabilidades de salida de este estado. Y signo negativo. ¿Ok? Y luego todo es muy similar. Entonces vamos a ver cómo analizar esto. Vamos a ver que este tipo de modelo nos va a dar una distribución exponencial. Lo que acabamos de ver, vamos a ver que este tipo de modelamiento en continuo nos va a dar una distribución exponencial. Eso lo vamos a ver mañana. Quedamos ahí. Por favor, dos cosas. Uno, todo el mundo en el chat de Zoom, ya no en el chat de
WhatsApp, en el chat de Zoom. Escriba cuánto han entendido de la clase de hoy, qué porcentaje, y si hay alguna parte que no se ha entendido mucho, indiquen qué parte no se ha entendido. Primero eso, y segundo, ¿alguien ya intentó subir la práctica a Canvas? ¿Me pueden decir si está habilitado la posibilidad? Si les deja servir un archivo y de que ha sido enviado. Eso más, por favor. Nos damos unos 2 minutos, repito, eso va a contar como su asistencia. Escriban qué porcentaje de la clase han entendido y si es que ha habido alguna parte complicada de entender, especifiquen cuál. Y quedamos ahí. Los que escriben eso en Zoom pueden retirarse. Nos vemos mañana. Bye. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, ingeniero, que le vaya bien. Bye, bye. Inge, disculpe, ¿dónde teníamos que escribir el En porcentaje? el chat de Zoom. Zoom. No en WhatsApp, ¿ya? En el chat de Zoom. Ya, sí, gracias. Inge, ¿la tarea es uno por grupo o todos tenemos que subir? Uno por grupo, pero en el PDF tiene que estar indicado quiénes están en el grupo. Ya es muy importante. Solamente uno suba. Ya, ok. Gracias, Inge. Los que ya han escrito en el chat de Zoom pueden retirarse y nos vemos mañana. Hasta mañana, Inge. Buenas noches. Carlos, ¿estás en clases? Ok, Carlos está ausente.